Bien. Bien, a ver. Bueno, la neoplasia del sistema nervioso es la clase que vamos a hacer ahora. Acá la epidemiología es difícil porque hay que hacer muchos estudios, sobre todo a nivel de toda la población, y sobre todo se hace en países donde hacen pues múltiples estudios, y sobre todo que tienen cadáveres a disposición, es decir, todo paciente, toda muerte que se produce en estos pacientes pues es autopsiada. A diferencia de acá en el Perú, todos mueren, los familiares van y buscan a cualquier médico que les haga un certificado médico y lo entierran. Entonces no se sabe muchas veces si ese paciente falleció de eso, si tenía otras enfermedades, si tenía otras alteraciones que en realidad pudieran darnos luces acerca de nuestra población. Por eso lo que les he traído yo son algunos estudios que se hicieron, sobre todo en Estados Unidos y también en Europa, ¿no? Hace años se hizo estos estudios en el cual en la comunidad de Rochester en Estados Unidos, que es una comunidad cerrada, justamente gente que es la misma de todo el tiempo, casi no llega gente nueva, casi no hay nacimientos grandes en Rochester. Entonces se les aplicó una serie de encuestas dentro de estas, junto con sus autopsias, para ver cuán frecuente era que les dé cáncer, es decir, un tumor cerebral. Entonces se encontró de que 14 por 100.000 habitantes era la proporción en varones, 14.2 en mujeres. Pero cuando ya el estudio se hizo más amplio hacia todos los Estados Unidos, hacia el año 73-74, se vio que la población 8.2 por 100.000 habitantes en varones y 8.1 por 100.000 en mujeres. Ahora, esto no ha ido variando mucho durante el tiempo, porque la incidencia quiere decir que la cantidad de pacientes que van llegando nuevos y son diagnosticados nuevamente, incluso son diagnosticados mucho más tempranamente ahora con algunos sistemas, como la resonancia magnética, que no había en ese tiempo, por ejemplo en el año 74. Entonces, muchos tumores se han ido diagnosticando más frecuentemente, pero la proporción siempre más o menos se guarda entre 8.2 y 8.1 para varones y mujeres en los Estados Unidos. Lo que sí se ha visto es que hay una variación entre los tumores benignos y malignos. Las mujeres tienden a tener algunos tumores más benignos, como por ejemplo los meningiomas, en relación a los astrocitomas, que son los tumores más malignos que afectan a los varones. Y respecto a la raza, se ha visto que los de raza blanca pues tienden a tener tumores más malignos que los de raza negra. Bien. Respecto a la mortalidad tampoco no ha ido cambiando. Tal vez se ha ido mejorando los niveles de prevención y también los niveles en los cuales se puede adquirir un tumor cuando está todavía iniciándose,
y darle una sobrevida mayor al paciente. Eso sí hay en la actualidad. Pero siempre la tasa de incidencia para mortalidad por cáncer ha ido manteniéndose más o menos similar. Por ejemplo, los estudios en Europa, en 16 países de Europa, se vio entre los años 61 y 65 que la incidencia era de 4.3 a 5.9 por 100.000 pacientes al año que se morían por causa de una tumoración cerebral. Como ven ustedes, después en España se hizo un estudio solo para España, marca 5.9 por 100.000 habitantes, o sea, el máximo. Y ya cuando se hace otros estudios más modernos en España, se encuentra casi casi lo mismo, ¿no? O sea, 6.3, por ejemplo, para varones, ¿no? Que no difiere muchísimo, ¿no? De una media, podría decirse, con el 5.9 que se encontró años atrás, ¿no? El 4.5 que es para mujeres sí impresiona un poco más porque es un número más pequeño, pero más o menos es la proporción. Les traigo esto porque nosotros somos descendientes justamente de los españoles, entonces probablemente nuestra incidencia, nuestra frecuencia sea parecida. Entonces, acá en el Perú, la frecuencia que se calculó dentro del hospital de neoplásicas en este año, en el año 90-93, se calculó que la incidencia era de 2.64 para mujeres y 2.90 para hombres por 100.000 habitantes, y eso se extrapoló a todo el Perú. ¿Por qué? Porque el INEM es solamente un solo hospital que recogía a todos los pacientes con cáncer. Pero eso es una cosa debido a que hay mucho subregistro. Por ejemplo, un paciente que está en Iquitos, que no puede viajar hasta el INEM y que muere con un tumor cerebral, ese no lo cuenta. O un paciente que está en Madre de Dios, tampoco. O un paciente que puede estar en los campos en Ayacucho, tampoco. Entonces, de hecho, el subregistro en nosotros, por no tener autopsias frecuentes, no tener pacientes que hayan sido pues vistos por algún médico para que pueda verse si hay una posibilidad de que tengan cáncer en el sistema nervioso central. Bien, hasta ahora tenemos ese problema, incluso porque no tenemos pues la cantidad de tomógrafos y de resonadores apropiadas y no están bien distribuidos a nivel nacional. Bien, para el año 93 el INEM nos dice de que hay 2 picos de incidencia de tumores cerebrales, tanto para niños como para ancianos, ¿ya? Y da ya una cifra que dice que tenemos una incidencia entre 4.8 y 19.6. O sea, nos pasamos más del doble o el triple de lo que tienen los europeos, los norteamericanos, etc. Entonces, el problema es por esos registros, ¿no? Bien, pero lo que nos trae ahora es saber qué cosa es lo que puede producir un tumor cerebral. Pues puede producirle una serie de alteraciones que pueden estar en el ambiente, como por ejemplo ser algunas de ellas genéticamente heredadas, o sea, pacientes que están predispuestos a hacer tumores. Por decir, los pacientes que tienen esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa es una enfermedad hereditaria y que se relaciona mucho con los osteocitomas, ¿no? Los neurofibromas
también, como ven ustedes, se relaciona con los neurinomas de la acústica. Esta neurofibromatosis tipo 2. Pero la neurofibromatosis tipo 1 sí se relaciona con gliomas, ¿ya? Los gliomas típicos en el cerebro, ¿ya? Otros son el síndrome de Turcot, que puede dar neuroblastomas. Y como ven ustedes también la neoplasia endocrina múltiple, es decir, pacientes que pueden tener un tumor pancreático, un tumor tiroideo y al mismo tiempo tener un tumor, por ejemplo, de hipófisis. Bien, hay una serie de carcinógenos, como les dije, también alimentales, que pueden producir. Se ha visto que estos son los más frecuentes descritos en la literatura médica, sobre todo el cloruro de vinilo, que son los productos para hacer plásticos. Es decir, aquellos quienes están en las fábricas que hacen los plásticos para nosotros, peines, baldes, incluso la sayonara, lo que fuera, todos esos plásticos, incluso botellas de plástico, todo eso va a... ellos están predispuestos a hacer un cáncer del sistema nervioso central. También los hidrocarburos policíclicos, también, incluso en los que atienden a los grifos, ¿no? Los pesticidas, sobre todo para los que son los que siembran y cosechan, todos los agricultores están también, algunos de los pesticidas son más o menos con una tendencia a producir cáncer del sistema nervioso. Y hay virus oncogénicos como el virus de Epstein-Barr, que causa el linfoma cerebral. Bien, pero ¿cómo diagnosticamos un paciente con un tumor cerebral? Para la prueba, entonces, tienen ustedes que tener en cuenta de que cuando se les pone un caso clínico, yo intento ponerles varias de estas variables para que ustedes tengan la intención de ver si eso no es un tumor cerebral. ¿Cuándo podemos decir que es un tumor cerebral? Cuando el dolor de cabeza del paciente es un dolor de cabeza de inicio reciente. Quiere decir, es un dolor de un tipo que él nunca lo ha tenido. Puede haber tenido otros dolores de cabeza, de repente cuando tenía gripe, sensación de que le pesa la cabeza, sensación de que le aprieta la cabeza, pero este dolor es un dolor distinto. Un dolor que aparece ahora, por decir, y se incrementa por lo general con el movimiento de la cabeza. Es decir, si el paciente sacude la cabeza, si agacha la cabeza, si se levanta y de estar sentado para parado o de estar echado para sentado, empieza un dolor mucho más intenso. Es un dolorcito ahí tonto que lo tiene, y de un momento a otro se incrementa. Si tose, se incrementa. Si baja las escaleras, cada escalón que él pisa le duele. Entonces, el ejercicio, es importante preguntarle al paciente si con el ejercicio le aumenta el dolor, si cuando tose le aumenta el dolor, si cuando se mueve le aumenta el dolor, si cuando levanta peso le aumenta el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor de cabeza va a estar en relación a la hipertensión intracraneal. ¿Entendido? Entonces, y justamente la hipertensión intracraneal, cuando ya es de moderada a severa, empieza a tener los otros síntomas que están descritos. Empieza con la náusea y el vómito, que puede ser un vómito en proyectil, es decir, un vómito que el paciente se mueve para un lado y ¡pum!, se le viene simplemente sin ningún aviso. No tiene arcada, no es que y después bota, no. ¿Ya? Es un paciente que se movilizó
se le vino toda la comida. Se asocia muchas veces a déficits focales, es decir, el paciente nota que se le adormece mucho toda esta parte de la mano o un brazo, o tiene alteraciones visuales que no puede ver de un solo lado, o la parte central. Puede ser que tenga alteraciones también para movilizarse, es decir, alteraciones de la marcha, como inestabilidad, ataxia en algunos casos, y crisis convulsivas. Es decir, el paciente de un momento a otro nunca ha sufrido de epilepsia y de repente convulsiona. Y entonces termina en el hospital. La primera crisis convulsiva que tiene el paciente, y entonces es importante que nosotros, cuando llegue al hospital, nosotros le hagamos una buena historia, es decir, tiene dolores de cabeza, ha tenido hace tiempo, ¿desde cuándo los tiene? Le duele cuando se moviliza, cuando tose, bueno, ¿no? Y ha tenido náuseas, vómitos, mareos. Entonces el paciente les va a contar la historia y van a ver ustedes cómo es fácil diagnosticar un tumor cerebral. O sea, lo que nosotros llamamos un proceso expansivo intracraneal. No podemos decir es este tumor, ¿no? Es un proceso expansivo intracraneal. De hecho, un tumor del sistema nervioso, sea el que fuera. Bien, entonces tenemos que ver qué tipo de tumores hay. Y lo clasificamos más que todo en base al tipo de células de dónde provienen. Es más sencillo que hacerlo de otras maneras, porque de otras maneras es un poquito más, un poquito más difícil de comprender. Aquí yo podría decirles los gliomas, ya, que se llaman también astrocitomas, porque son producidos por los astrocitos, que son las células de sostén de todo el sistema nervioso central. ¿Ya? Los astrocitos no son neuronas, pero son células de sostén. Entonces, de ahí tenemos los astrocitomas de grado bajo, el glioblastoma multiforme, el oligodendroglioma y el ependimoma. De las meninges tenemos a los meningiomas, de los plexos choroideos, el papiloma de plexos choroideos, tenemos tumores de los vasos sanguíneos también, tumores de las vainas nerviosas, ¿ya? Tenemos tumores de células embrionarias también, que son frecuentes encontrar en muchos pacientes, que no son muy malignos, pero sí debemos extirparlos, porque al producirse su crecimiento y el tamaño van a comprimir algunas zonas específicas del sistema nervioso que en realidad deben ser bien estudiadas, ¿no? Bien, los gliomas, que son los tumores más frecuentes del sistema nervioso, como ven ustedes, se dividen en muchos tipos. Son astrocitomas, glioblastoma multiforme, neuroblastoma, astroblastoma, etc. El astrocitoma y el glioblastoma multiforme más o menos representan un 60%, casi 70%, por eso es que son los tumores más frecuentes. Ahora, hay tumores que son infrecuentes, como el neuroepitelioma o sobre todo el ganglioneuroma. El ganglioneuroma es el tumor de la neurona. Ustedes saben que las neuronas no tienen mitosis, pero en algunos casos la neurona se activa y empieza a dividirse. Las neuronas, sean las neuronas, por decir, de Betz o neuronas intercalares, la que fueran, todas ellas no tienen posibilidades de mitosis. Pero en algunos casos, cuando llega
algún factor que produce la alteración dentro del núcleo de la neurona, puede sí empezar una mitosis. Y de ahí empieza a hacerse pues un tumor. Entonces, este tumor no dice 0%, pero 0%, pero no es 0%, pero es 0.00001, pero sí existe y hay, y se ve claramente en medicina. Bien. Los astrocitomas de grado bajo son los astrocitomas de grado 1, 2 y 3. El grado viene dado más que todo por la cantidad de necrosis que tienen, la cantidad de células dentro de ellos, a veces con hemorragias o quistes que se presentará dentro del tumor. Entonces, es este estadiaje claro, histológico, que lo ven los patólogos, ¿no? Pero es para nosotros importante saber que estos tumores pues son de un crecimiento un poco lento, podría decirse así, lento en el sentido de que puede ser 1 año, 2 años o 3 años el crecimiento de este tumor. Como ven ustedes, dice 25-30% de los gliomas está formado por astrocitos, los astrocitos fibrosos sobre todo. ¿Ya? ¿Cómo se diagnostica? Muchas veces por la epilepsia, es decir, el paciente nunca ha tenido nada y empieza con la epilepsia o con la cefalea. ¿Ya? Entonces, en el primer cuadro, o pacientes que tienen esclerosis tuberosa, que también son frecuentes de tener este tipo de astrocitomas. Cuando estos astrocitomas se encuentran dentro del ventrículo, puede ser el tercero o el cuarto ventrículo. Si se encuentra dentro del tercer ventrículo, es como una bolita o un ovillo de lana que se pega a la parte inferior del ventrículo. Y debajo del ventrículo está lo que se llama pues la parte donde tenemos todas nuestras actividades vegetativas, es decir, el hipotálamo. Y aquí en el hipotálamo, pues cuando se altera el hipotálamo, tenemos varios núcleos, ¿verdad? Tenemos el núcleo de la sed y de la saciedad, tenemos un núcleo del hambre y el núcleo de la saciedad también, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la obesidad del paciente, porque empieza a comer mucho, ¿no? Y la falta de maduración sexual, etc. Todo eso representa el síndrome de Froelich. Si en la prueba yo pongo un paciente que tiene tal cosa, puede ser, tiene hipohidrotermia, tiene obesidad, y tiene, por decir, falta de maduración sexual, ¿no? Asociado a cefalea, ¿qué podrían decir ustedes? ¿Qué es un síndrome de Froelich? Por supuesto, ¿no? Porque es un tumor pilocítico que se encuentra en el tercer ventrículo. Entonces, la respuesta podría estar así. ¿Entendido? Ya. La extirpación del tumor es hasta cierto punto una cosa buena, porque si se extirpa totalmente, el paciente puede sobrevivir a los 2 años más, pero si no, no va a poder hacer. Se puede hacer radioterapia también. Bien, ahí está un tumor de bajo grado. Aparentemente no se ve mucho, ¿no? Es decir, que esto es un quiste y el tumor es esto. ¿Qué significa la presencia de un quiste? Significa de que aquí ha habido células
que se han estado reproduciendo tan rápidamente que al apretarse todas han muerto. ¿Y qué es lo que pasa después de que muera la célula? Hay una licuefacción de todo eso. Por eso se forma el quiste. ¿Ya? Bueno, no olvidemos que también la médula espinal también es parte del sistema nervioso y también pueden aparecer los otros síntomas en la médula espinal. Este es un tumor pilocítico en cuarto ventrículo, como ven ustedes, produce una gran hidrocefalia. Por lo tanto, ese paciente, ¿qué debe de tener como síntoma? Una cefalea terrible. Sobre todo si se mueve, es mucho más peor, porque ese tumor está aquí enclavado, casi aquí, ¿no? Está enclavado en esta zona inferior. El glioblastoma multiforme es un tumor de crecimiento muy rápido. Representa un 50% de los tumores, y sin duda nosotros no nos equivocaremos si es que ante una imagen bastante intensa que se va, como van a ver ustedes, ustedes van a pensar que es un glioblastoma multiforme. Entonces, en ese caso, en muchos casos van a saltar. Bien, se presenta entre los 30 y 50 años y se localiza muy frecuentemente entre los lóbulos frontales o el temporal, ¿no? O bien en el frontal o bien en el temporal. Bien, el crecimiento, como les dije, es muy rápido y tiene pues aquí, ¿qué es lo que lo califica ya como un astrocitoma grado 4? Lo clasifica sobre todo los focos de necrosis, hemorragias y degeneración quística que tiene. La gran cantidad de estas alteraciones. ¿Ya? Bien. Ahora, como es muy celular, pues tiene mucha cromatina y está en permanente división este tumor, y entonces las áreas de necrosis, como les dije, que es donde se juntan y se apelotonan todas las células, mueren y las áreas de necrosis se van haciendo más grandes. Hay una hiperplasia endotelial. ¿Por qué? Porque el tumor tiene una tendencia ligera a tener un marcador que hace que los vasos empiecen a venir y a converger sobre el tumor. Y entonces muchos capilares están alrededor del tumor y el tumor es altamente bien vascularizado. Bien, aquí la tomografía es lo que demuestra esta lesión hiperdensa con hipercaptación de contraste, ¿no? Neovascularización, drenaje, y un edema que puede parecerse a las alas de mariposa. ¿Ya? Lo que sí en la evolución clínica es que el paciente tiene hipertensión endocrinal, es decir, el dolor de cabeza. Ese es frecuente. Es decir, el paciente empieza con un dolor de cabeza así medio tonto, ya tiene una semana, 2 semanas, no va al doctor porque le toma una pastillita y le calma y no va al doctor hasta que ya le molesta tanto que va. O de repente en un momento convulsiona y entonces termina de todas maneras en emergencia. Entonces, la hipertensión intracraneana es el dolor por hipertensión intracraneana, que es al mover la cabeza, al pasar de sentado a parado, etcétera, o a subir las escaleras, lo que fuera, hacer algún esfuerzo. Es una alteración muy intensa y persistente. ¿Ya? Puede dar metástasis a otros sitios dentro del mismo sistema nervioso. ¿Ya? El tratamiento es con corticosteroides. ¿Qué es lo que pasa? El tumor está muy grande, pero aparte de que está grande, tiene mucho edema alrededor. Entonces, el edema vasogénico nosotros lo tratamos con corticoides, con una cantidad de corticoides bastante alta. Se puede poner, por ejemplo, dexametasona, 8 miligramos cada 6 a 8 horas. Incluso tenemos a veces
32 miligramos por día o 64 miligramos por día de dexametasona, que ustedes podrían decir es una cantidad brutal de dexametasona, pero es lo que necesita a veces el paciente para bajar el edema. ¿Qué es lo que nos produce la disminución del edema? Cuando el edema cerebral se reduce, el paciente vuelve nuevamente a tener aquellas cosas que perdió. He tenido pacientes que, por ejemplo, tienen un tumor cerebral en la región frontal y que por el edema cerebral han quedado, por ejemplo, afásicos, con una hemiplegia del lado derecho o del lado izquierdo. Le das el corticoide, unos 32 miligramos por día, baja el edema, el paciente recupera el habla, recupera la movilidad de su cuerpo. Entonces el paciente dice: gracias doctor, ya me curé. No, no estás curado, te vas a morir, porque es un tumor maligno, altamente maligno. Tal vez con la operación le pueden dar algún tiempo más de vida, pero no puede pasar más allá de 6 meses o un año, porque el pronóstico es reservado. Por eso le he puesto ahí reservado, en el sentido de que no sabemos en qué momento se puede morir, pero normalmente no pasa de 6 meses a un año. La resección quirúrgica, por supuesto, ayuda en algunos casos a que lleve una vida un poquito más decorosa antes de morir. Y la radioterapia también puede ayudar a darle algún tiempo más de sobrevida. Bien, el tumor que se encuentra acá, en esta región, que ven ustedes aquí, se ve que es un tumor que está, lo que llamamos nosotros como ojo de pollo, ¿no? Es una zona blanca con una zona negra al centro, ¿no? Mal definido, y que tiene mucho edema. Toda esta zona oscura es edema cerebral. Cuando el edema cerebral pasa de un lado a otro, como aquí en este lado acá, pudiera asemejar unas alas de mariposa, ¿no? Un poquito, porque acá está el centro, ahí está el cristalario, ¿no? Y ya que pasa por los dos lados y pasa así como con esta colita para atrás y para acá, puede semejar las alas de mariposa. Bien, los tumores en este lóbulo temporal, ¿no? Como ven ustedes, el tumor es pequeño, pero el edema es lo que hay más, ¿no? El edema es lo que más hay y rechaza a la línea media. Bien. Al morir el paciente, se hace su autopsia y se encuentra, como ven ustedes, zonas de necrosis, estas zonas negras, zonas de hemorragia dentro del tumor, y el tumor es en realidad un pequeño que está por acá. El tumor solamente ha llevado hacia el otro lado la línea media, y el paciente se ha herniado, ha hecho una hernia del cúncus. Bien, esta parte es el lupus. En el otro lado está bien marcada el lupus, es esta zona. Pero este lupus de acá se ha metido aquí, ¿eh? Acá debe haber habido el tentonio, ¿no? La tienda del cerebro. Entonces, ahí se ha metido por ese huequito y ha presionado el toque cefálico contra el otro lado, y eso es lo que lo ha matado. Bien, como ven ustedes, el tumor muy, con muchas células, pero las zonas de necrosis internas. Sus
unas células metacromáticas que tienen mucho núcleo metacromático, ¿no? Bueno, aquí el tumor es frontal. Ven, este es el tumor. Cuando ya van a sacar el tumor, como ven ustedes, tiene mucha sangre todo alrededor, muchos vasitos, y eso hace que sangre terriblemente a la hora de sacar el tumor. Y cuando lo hemos sacado, mira, queda toda una cosa sangrante, en esta zona todo queda pura sangre. Es difícil de ver, porque el tumor está muy vascularizado. Bien, esta es la microscopía, los vasos dilatados, los vasos, pequeños vasos dilatados. El glioma del encéfalo, también el del tronco encefálico, es otro tipo de astrocitoma que solamente representa un 10% de los casos. 70% de los pacientes son jóvenes, menos de 20 años. En este caso, el tumor crece en el tronco encefálico. Y el tronco encefálico, saben ustedes, que no tiene pues forma de cortarle el tronco encefálico. A nadie que le cortan el tronco encefálico muere. Así que no se puede hacer nada por ese paciente, más que todo, solamente podemos darle algo de radioterapia y quimioterapia, en algunos casos para alargar ligeramente su vida. El tumor se encuentra pues, en esta zona, ¿no? Al encontrarse en esta zona, pues cierra lo que es el acueducto de Silvio que viene por acá. ¿Ya? Y al cerrar ese acueducto, pues produce la hidrocefalia que se ve. Bueno, el glioma del nervio óptico también es importante. El nervio óptico es parte del cerebro. ¿Ya? Cuando embrionariamente se va formando el cerebro, por decir así, una capa de células desde la zona occipital se dirige hacia el ojo. Es decir, un pedazo de cerebro, por decir, se dirige hacia el ojo y es lo que forma la retina. Y ya son, claro, las células van cambiando, madurando, adaptándose a la nueva región donde están, pero en sí, pues, procede del mismo cerebro. Por eso es que también tienes células de sostén, y por eso es que tiene también glioma. ¿Ya? Y este astrocitoma se presenta en 2% nada más de los adultos. ¿Ya? Los pacientes con neurofibromatosis pueden tener este tipo de tumores. Entonces, en la prueba puede venir esto, ¿no? Los pacientes con neurofibromatosis pueden tener un glioma del nervio óptico. Bien. El 70% se localiza en el quiasma, pero también muchos de estos gliomas se pueden localizar en el mismo nervio, solo en un nervio. Cuando se crece solamente en un nervio, pues produce la proptosis, quiere decir que el globo ocular primero deja de ir con el otro ojo, entonces hay un estrabismo. El paciente es lo que primero siente, que ve doble. Y después, poco a poco, va notando que su ojo se va saliendo fuera de la órbita. Pero cuando está en esta parte, que es el quiasma óptico, donde se juntan las dos vías que vienen de las dos retinas, entonces va a haber dos cosas. Puede haber una hemianopsia homónima o una hemianopsia heterónima. Eso quiere decir de que podría afectar los dos lados
y producir, por ejemplo, que el paciente no vea de los dos costados, de los dos lados, sea de derecho o izquierdo, o podría no ver de los dos lados de acá del centro, solamente vería las zonas externas. Cuando es una hemianopsia homónima, quiere decir de que se ve todo un solo lado comprometido, ¿no? O sea, todo un hemicampo derecho o hemicampo izquierdo. Y las heterónimas son cuando es los dos lados, ¿no? Los dos, por ejemplo, los dos lados externos del campo visual no se ven. Cuando es homónima, debe afectar un poquito detrás del quiasma. Cuando es heterónima, sí afecta de frente al mismo quiasma. Y además produce efectos ahí sobre la hipófisis, porque presiona la hipófisis y también el hipotálamo, y se producen una serie de daños, sobre todo problemas endocrinos, que se presentan frecuentemente. Como ven aquí, que les dije los síntomas, puede ser cuando empieza el tumor en un solo nervio, puede haber un escotón, es decir, se ve una zona oscura en la zona central al principio, y después el estrabismo, como les dije, el paciente ve doble, y la proptosis, que el paciente ve que su ojo sale hacia afuera. Puede haber nistagmos oscilatorio en algunos casos, y disfunción neuroendocrina, como les dije, cuando está en la zona interna, y hidrocefalia, por supuesto, por el tumor, por crecimiento, ¿no? Como ven, está acá al centro, ahí en el centro, presiona hacia arriba al hipotálamo y a la hipófisis. El oligodendroglioma es otro tipo de tumor que no es muy frecuente, pero sí tiene incidencia en adultos jóvenes, tiene consistencia firme, bien circunscrito, algunas hemorragias y necrosis ligeras. Y hay clasificación hasta el 50% de estos tumores. Así que eso podría ayudarnos a identificar. Desde la patología, como ven ustedes, son células de tamaño mediano, aspecto uniforme, laxos, y se presenta como síntoma principal la epilepsia, es decir, el paciente en primer momento convulsiona. ¿Qué cosas son los oligodendrogliomas? El oligodendroglioma es una célula que forma las vainas de mielina dentro del sistema nervioso. ¿Entendido? Entonces, naturalmente, hay muchos oligodendrogliomas haciendo las vainas de mielina de cada axón dentro del sistema nervioso. Y entonces, en muchos casos, se dañan y entonces mueren y se vuelven a reproducir y vuelven a reemplazarse. Pero cuando ya empieza el problema del tumor, entonces empieza ya una división que no es normal, ¿no? Muy intensa, y entonces eso es lo que forma el tumor. Y es maligna con diseminación local, y la extirpación quirúrgica puede ayudar al paciente, ¿ya? La sobrevida puede durar hasta unos 5 o 10 años. Aquí el oligodendroglioma, ¿no? Hay un pequeño quiste acá, que hemos mencionado que tiene necrosis y quistes. El ependimoma son las células que recubren el conducto del epéndimo, el conducto central. Este conducto del epéndimo incluso recubren toda la parte interna de los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. ¿Por qué? Porque tienden a tener lo que se llama blefaplastos, ¿ya? Que son como unas colitas
que al moverse hacen que el líquido cefalorraquídeo circule. Y entonces recubren todas esas partes internas. Como ven ustedes, aquí les mencioné pared de 4 ventrículos, el pénimo, hasta la cola de caballo incluso. Cuando se localizan ahí son los ependimomas mixopapilares. Son de color de grisáceo, ¿no? Sobre todo el mixopapilar, ¿no? Y como bolitas, como un rosario de bolitas que se adhieren a las partes internas de la médula e incluso al filo terminal. Entonces a veces se adhieren también a los mismos nervios y como se pega es difícil sacarlo. Cuando uno rasga un poco el nervio, la mielina que nosotros sacamos, porque hay que sacarlo con todo y muchas veces se lesiona hasta los axones del nervio, cuando uno saca, lo puede sacar. Entonces hemos tenido casos en los cuales lamentablemente pues, al sacarlo pues, el paciente queda con una debilidad bastante permanente. Bien. Tienen células poliédricas que forman rosetas, ¿no? Y como les dije ahí, presentan estos cilios y blefaroplastos. Estos cilios y blefaroplastos que son los que hacen que se mueva el cefalorraquídeo. Y su evolución raramente pues metastasiza en la supervivencia de 5 años de un 30 al 40% de personas, ¿no? Y la extirpación quirúrgica es el tratamiento junto con su radioterapia. Como ven ustedes, el epéndimo está en todos lados, tanto en la médula, en el cuarto ventrículo, en el tercer ventrículo, en todos lados. Y por lo tanto el tumor puede presentarse en cualquier lugar. Los tumores meningios se llaman meningiomas. Estos son tumores hasta cierto punto ligeramente benignos. Es más frecuente hallarlos en las mujeres que en los varones. Un 15% de tumores intracranianos representa este tipo de tumores, ¿ya? Y una edad máxima de 45 años para descubrir este tumor. ¿Cómo se descubre este tumor? Normalmente pues una señora viene aquí y dice, bueno, desde que tengo 15 años vengo sufriendo de dolor de cabeza. Me duele la cabeza siempre en este lado ahí, ¿no? Y bueno, se me pasa solo a veces, o a veces tomo una pastilla para migraña que me recetan ahí en la farmacia y se me pasa. Y me vuelve a doler después de un tiempito. Pero es un dolorcito así medio tonto que viene ahí en ese lado, nada más. Hasta que, por decir, por algún motivo se golpeó la cabeza, entonces viene y dice, bueno, me golpeó la cabeza. Pues nosotros decimos, bueno, para que no vea si no tiene una hemorragia interna, que haga una tomografía, que se encuentra el tumor. Entonces, es un tumor que viene así bastante solapado. Raras veces algún paciente tiene crisis convulsivas. ¿Por qué? Porque este tumor normalmente se va adaptando al tamaño del cerebro y el cerebro se adapta a tener un tumor y ahí convive con el tumor. Su localización parasagital y en la convexidad, esta zona acá la convexidad y la zona media, parasagital, es las zonas donde se encuentran más estos tumores. Raramente en las zonas de la base del cráneo, pero todo, aquí están los porcentajes en el subcolpatorio, el supracelular, la fosa posterior, pero la mayoría, como ven ustedes, se localiza en la convexidad y parasagital, y en la voz del cerebro.
Bien. En la microscopía las células están en racimos, van a verlos ustedes, aparentemente da la impresión de que fueron células que no son muy malignas, ¿no? La epilepsia en algunos casos, como les dije, puede presentarse. Y dependiente de la localización, es los síntomas que el paciente presenta. Cuando está localizado, por decir, muy cerca de la hipófisis, entonces ha sido una persona que desde joven, por ejemplo, no pudo tener hijos, etc. No le examinaron porque no tuvo hijos, de repente era una persona del campo y bueno, dijo, pues yo soy estéril, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y realmente, si se hubiese operado en ese tiempo, de repente podría haber tenido hijos. Bien. Estos son los tipos de tumores. Por lo general son benignos, ¿no? O sea, los sincitiales, pero pueden alcanzarse hasta los tumores malignos, que tienen grandes mitosis, y eso sí son tumores que gravemente afectan al paciente, ¿no? Bien, por la tomografía se ve una masa homogénea, bien circunscrita, que se asocia mucho a la pared del cráneo, ¿no? Y que desplaza el cerebro, pero que no lo invade. Bien, estos son de crecimiento lento y por lo tanto la mortalidad operatoria es de 5 a 10% y recidivan después de 5 años muchas veces. Entonces, como ven ustedes, el tumor se encuentra localizado en la zona de la convexidad y al pasarle el contraste, como ven, se enciende mucho. Esta es una zona ligera de edema, desplaza un poco al cerebro, como ven, pero el cerebro se adapta. Este es otro meningioma, pero aquí ya no es tan benigno porque acá hay un quiste. Aquí un meningioma en la zona esfenoidal. Aquí parasagital en el centro. Aquí en el clivus, y justamente está presionando el tronco encefálico. Este de aquí puede causar la muerte de ese paciente. Aquí también hay que tener en cuenta que la médula espinal también tiene su meninge, entonces también puede haber meningiomas en la médula espinal. Y también hay meninges alrededor de los nervios, sobre todo el nervio óptico. También puede haber meningioma en el nervio óptico. Aquí en la zona esfenoidal, en la región temporal, los tipos de... Aquí se ve, ¿no? La forma de roseta que es aparentemente benigna, ¿no? Del tumor. No hay zonas de necrosis, de hemorragia, nada. Bien, el papiloma del plexo coroideo es el tumor que nace de el papiloma del plexo coroideo, donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Es difícil de diagnosticar, pero sobre todo se diagnostica porque el paciente tiene hipertensión intracranial debido al exceso de líquido cefalorraquídeo. Y el TAC cerebral nos va a mostrar, con contraste y sin contraste nos va a mostrar al tumor, ¿no? Aquí, por ejemplo, sin contraste se ve el tumor aquí, y con contraste el tumor resalta bastante, quiere decir que es bien vascularizado, porque es de la zona que se produce el líquido cerebral. El neurofibroma del trigémino, o neurinoma del trigémino, este sí es importante porque lo van a ver muy frecuentemente debido a que el paciente viene quejándose muchas veces de dolor, sea en la primera rama, en la segunda o en la tercera rama. La alteración se encuentra en el ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser es donde convergen las 3 ramas y desde ahí salen. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa va a ocasionar esto? El quinto nervio craneal tiene por finalidad tener toda
toda la sensibilidad de la cara, de las meninges, de los vasos sanguíneos dentro del cráneo. Entonces, lo primero que el paciente va a tener, si tiene un tumor en una de sus ramas, es que tiene anestesia, es decir, no va a sentir normalmente una zona de su cara, una zona de una área cerca del ojo o una área cerca de la mandíbula. No va a sentir. Va a haber debilidad también en la masticación, sobre todo en un lado de la cara. Los músculos masticadores están inervados por el nervio trigémino renino. Entonces, de hecho, va a haber eso. También el nervio trigémino ayuda en lo que es el reflejo corneal. El reflejo corneal también se pierde, si es que es la primera rama la que está afectada. ¿Bien? Entonces, vemos que hay varias enfermedades. Entonces, el déficit sensorial es lo primero. ¿Ya? Parálisis o paresia, debilidad al masticar, etc. Atrofia de los músculos de la masticación también. Y si el tumor está saliendo desde atrás, puede afectar a los nervios que están alrededor, porque el quinto nervio craneal sale de justamente de la zona media del tronco encefálico, es decir, de la protuberancia, y al salir en ese lado junto con el sexto y el séptimo, puede por crecimiento afectarlos. Si se va un poco más hacia abajo, se afecta pues en ese lado, el noveno, el décimo y el doceavo también de ese lado. Entonces, el diagnóstico diferencial va a estar con el neurinoma del acústico, que va a ser fácil el diagnóstico, pues entonces, porque el neurinoma del acústico es acústico y el otro es trigémino. Ahora, ¿puede ocasionar dolor como parte de esto? Por supuesto, ¿no? La extirpación quirúrgica del ganglio de Gasser es el tratamiento. Entonces, el ganglio de Gasser se encuentra aquí. ¿Ya? Está aumentado el T2, ¿no? Y entonces se ve bastante intenso. El neurinoma del acústico también es frecuente encontrar esto, sobre todo en la neurofibromatosis. ¿Ah? Pacientes con neurofibromatosis tipo 1 es frecuente encontrar el neurinoma del acústico. El neurinoma del acústico por lo general se encuentra localizado en el ángulo pontocerebroso. En su origen dice que son células de Schwann en esa región a nivel del proacústico, que es la que producen este neurinoma del acústico. Tiene dos tipos de células, puede ser de tipo A o tipo B de Anton. Su coloración es amarillenta y tiene algunas áreas de degeneración quística este pequeño tumor. ¿Qué es lo que produce un tumor que afecta al octavo nervio craneal? Por supuesto, causa sordera o disminución de la audición. Ocasiona también el paciente cefalea, en muchos casos. Tenía pacientes que sufrían de cefalea crónica justo por este tumor. Pero lo que les lleva poco a poco es que poco a poco se van quedando sordos del oído que tiene el tumor. ¿Ya? Pero el octavo nervio craneal no es solamente para la audición, sino también lleva fibras del equilibrio. Entonces el paciente puede tener alteraciones del equilibrio, puede haber vértigo, porque está afectado los conductos musculares del triciclo y el sáculo, debido a que su nervio labiríntico está alterado junto con el octavo nervio auditivo. Entonces,
si se dirige un poco hacia atrás el tumor, porque es en el ángulo monocerebroso, y afecta al cerebelo, puede haber una ligera ataxia del paciente, ya, sobre todo para un lado. Como ven ustedes, puede haber náuseas, incluso otalgia, y si el séptimo y el octavo están saliendo cerca, si este octavo crece mucho, puede empujar al séptimo y causar parálisis facial. ¿Ah? Puede haber areflexia corneal si es que se afecta el quinto. Bien, para empezar. Este es el tumor que se encuentra en el ángulo pontocerebroso. ¿Ya? Y a diferencia del trigémino, pues no tiene alteraciones de la sensibilidad y de la motricidad de la cara. ¿Entendido? Entonces, hay que tener en cuenta eso para el diagnóstico. Los tumores vasculares también son importantes mencionarlo por lo general, ¿ya? No lo vamos a estudiar uno por uno, pero sí podemos mencionar de que tanto los meningiomas angioblásticos, el hemangioblastoma, sobre todo el hemangioblastoma, que es un tumor bastante intenso de vasos sanguíneos, se presenta con alguna cantidad de veces dentro del sistema nervioso. Hay otras lesiones angiomatosas que no revisten mucha importancia, como por ejemplo las telangiectasias dentro del sistema nervioso. A veces hay algunas telangiectasias asociadas a algunos síndromes, el sinus crani también, las malformaciones arteriovenosas, ¿ya? Que de repente ya lo vamos a mencionar cuando haga clases vasculares. Por eso es que no les hago yo esto de acá. ¿Ya? Bien, y los aneurismas también lo vamos a mencionar en las clases vasculares, pero acá lo que quiero es que tengan en cuenta de que el aneurisma a veces actúa como un tumor, entonces causa la cefalea, repente cefaleas, y si el aneurisma está cerca de algún tumor, de algún nervio, puede ocasionar parálisis incluso, como por ejemplo cuando tenemos el aneurisma de la comunicante posterior. El aneurisma de la comunicante posterior ocasiona la parálisis del tercer nervio craneal. Entonces, cuando crece el aneurisma, puede causar la parálisis del tercer nervio. Entonces, ustedes dicen, se le paralizó el tercer nervio craneal al paciente, pero tiene cefalea intensa de un momento a otro, con náuseas, vómitos, trastorno de la conciencia, y puede haber hidrocefalia en algunos pacientes. El tratamiento es la embolización o la ligadura de la quirúrgica. De eso ya van a hablar los profesores de vasculares. Bien. El medulloblastoma es un tumor parecido al glioblastoma multiforme. También les podría decir que es un astrocitoma grado 4. Pero la diferencia con el astrocitoma grado 4 es el glioblastoma multiforme, es que este tumor es casi exclusivamente de niños. ¿Ya? Como ven ustedes, el 25-40% de los tumores, pero vamos a conseguir el 75% de los niños mueren antes de los 16 años. El techo neuroepitelial del cuarto ventrículo es de donde procede este tumor. Es blando, de color grisáceo como el glioblastoma multiforme, con áreas de necrosis, hemorragias y degeneración quística, casi idéntico al glioblastoma multiforme, pero su localización más frecuente es en el cerebelo. Es muy celular, se declara más definido, etc. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay que tener en cuenta los signos y síntomas en este niño que viene a vernos. Por lo general es un niño
en la casa pues lo tratan bien, etc. Como yo tenía con el cuento, yo siempre un niño que de padres separados, ¿no? Su mamá vivía en Chincha, su papá vivía en Lima. Un niño de 5 años. Entonces el papá le dice pues a la mamá: mándamelo a mi hijo que le va a hacer su regalo por Navidad. Entonces, ya, pero no, pues bueno, que pase una Navidad con su papá. Y hasta ese momento me parece que el niño estaba bien. Lo manda para acá, pero el niño empieza a tener un poquito de dolorcito de cabeza, desganado, estaba. Y mi papá le dice: no, pero hijito, estamos en Navidad, mira. Le había comprado pues su pelota, todo su equipo de fútbol de la Alianza, ¿no? Todo con chimpunes y todo de chiquito. Un futbolista dinámico. Entonces le dice: bueno, vamos al parque, pues, a ver, ¿qué tal pateas? Entonces lo lleva y el niño trata de patear y se cae. Bueno, se levanta, otra vez, trata de patear, otra vez se cae. ¿No? Bueno, dice: bueno, vamos a la casa. De repente estás un poco inestable, no has comido hoy día. Y el niño empieza con un dolorcito de cabeza, el malestar. De repente no le decía mucho al papá porque no lo conocía mucho. Y el papá se da cuenta pues de que cuando el niño caminaba así para un lado, para otro lado, agarrándose de la pared. Entonces le dice: bueno, ¿qué pasa, no? Entonces le llama a su mamá y dice: oye, ¿sabes qué? Está el chico está así, mire, que no quiere comer, o está vomitando, no puede caminar bien. Bueno, entonces dice: bueno, ve yo al médico. Le lleva al pediatra. El pediatra lo ve y le dice: no, a veces es un virus, nada más, porque a veces está un poquito débil, le da sus vitaminas, todo. Y el niño sigue igual y peor, porque ya el dolor de cabeza ya era un poquito más intenso. Entonces le dice: bueno, que lo vea el neurólogo. Entonces lo llevan por decir a mi cosa particular. Yo lo veo pues un niño atáxico, ¿ya? Que tiene alteraciones para la coordinación, sobre todo más de una mano que de la otra, porque si era la prueba de nariz que se le hace, ¿no? Las pruebas de coordinación aquí, o palma para arriba o para abajo, etc. ¿No? Los reflejos también tenía alterados, y el tono también, bastante disminuido el tono muscular de un lado del cuerpo. Entonces yo le digo: ¿sabe qué? Parece que tiene un problema en el cerebro. ¿Ya? Pensando en que había un tumor, pero no sabía yo qué cosa. Le mandamos a hacer una resonancia y sale que es un tumor justamente en el cerebro. ¿Ya? Y este tumor pues está localizado en la zona central y un poquito ligeramente hacia el lado derecho. ¿Qué es lo que se le sugiere entonces al papá? Pues la operación. Se sugiere la operación y entonces te operan. El niño queda con algunas secuelas, por decir así, un ojito que se le quedó un poquito mal, ¿no? Pero el niño tranquilo, sin dolor de cabeza, sin molestias, sin nada, jugando durante 4 años. A los 4 años le vuelve el mismo tumor, le rebrota el tumor. Naturalmente el tumor ya en la segunda vez ya es bien mortal. Ya por más que se haga, a veces, por más de que se quiera operar o extirpar, ya no se puede. Y entonces el niño muere después de unos 3 o 4 años más de vida que se le había dado después de la primera operación. Entonces ese es más o menos para ustedes una viñeta para que tengan en cuenta que niño que tiene alteraciones de coordinación es mejor hacerle su
tomografía o por resonancia magnética. ¿Ya? Bien. A veces metastasiza el sistema nervioso central. ¿Ya? Y bueno, en este caso, a neuroblastos cuando llega a la dentro-meninge, ¿no? La supervivencia más o menos son 5 años, ¿no? Un 40% del niño. O sea, lo superamos, 40% sobrevive, muy bien, pasa los 5 años y quizá antes de los 16 están muriendo. Bien, el tumor, como ven ustedes, está en el centro, acá en el cerebelo, esta parte del cerebelo, porque esta parte de adelante es el cerebro, ¿sí? Causa hidrocefalia, está todo dilatado, y entonces la extirpación es primero el tratamiento, ¿no? Y la radioterapia cerebral. Que los tumores de la pineal son tumores que se pueden clasificar según el tipo de célula del retrovenio. Pueden ser geminomas, teratomas, dermoides, epidermoides o otros diversos como quistes, etc. O poliocarcinomas. Bueno, pueden ser tumores que sean del estroma interno o pueden ser de la estructura de sostén. Si son de la estructura de sostén, pues se parecen al ependimoma, al astrocitoma o al meningioma. Pero si es de dentro de la misma glándula, son los pineocitomas y los pineoblastomas, sobre todo el pineoblastoma es más maligno. Y algunas masas que no son neoplásicas como los quistes aracnoideos, que pueden haber ahí también. Su incidencia, como ven ustedes, es bastante baja, un 9% de los tumores cerebrales, ¿ya? Y por lo general son benignos, ¿ya? Tienen que ser de estirpe benigno. El pineocitoma y el pineoblastoma son un poquito raros, pero por lo general son benignos. Todos estos, el teratoma, por ejemplo, es un tumor que tiene pues cabello, grasa, puede tener dientes incluso dentro de él, ¿no? Pero es un tumor benigno embrionario. ¿Ya? Y como han visto ustedes también los meningiomas, también son bastante benignos en su mayoría. El origen es en el cuarto ventrículo y los síntomas dependen mucho de hacia dónde se dirige el tumor, ¿no? Ya que está en la zona posterior, este tumor va a tener que dar este síndrome bastante clásico, que es el síndrome del palinoma. Quiere decir el síndrome del sol naciente. Es decir, el paciente cuando ve tiene los ojos mirando hacia abajo. Entonces, el paciente siempre mira hacia abajo. No puede mirar hacia arriba porque la hipertensión intracraneal hace que el paciente mire hacia abajo. Entonces, parecerían los ojos dos soles nacientes. Por eso que se llama síndrome del sol naciente o síndrome del palinoma, asociado a la cefalea, a la náusea, etc. Pero los ojos hacia abajo, ¿no? Con la mirada hacia abajo. Bien, entonces cefalea, vómito, hipopiedema, eso, dependiendo del grado de tamaño del tumor, ¿no? Y la hidrocefalia que haya. Si se dirige hacia la zona del cerebelo, pues vamos a poder decir ataxia o hipoacusia si llega a la zona de los núcleos del octavo nervio craneal. Y debido a que crece de esta zona posterior, puede causar diabetes insípida y pubertad precoz, eso sí. Bueno, la tomografía y la alfa-fetoproteína puede darnos unas ideas del diagnóstico, ¿no? La resección quirúrgica, radioterapia y quimioterapia es lo que se queda cerrado, ¿no? Y la mortalidad operatoria es del 3%. Si son benignos, pues no va a morir muchas personas, no van a sobrevivir. Los tumores congénitos
Veamos aquí algunos nomás. El craniofaringioma, que se forma por los restos de la notocordia, los restos del cerebelo, del conducto hipoficiario, y se detecta normalmente entre los 10 y los 12 años en general, ¿no? Y por lo general es un niño de bajo rendimiento escolar, con alteraciones, sobre todo tiroideas, con hipotiroidismo, bien obeso, y que tiene aparentemente un retardo mental. Entonces, también se le puede desarrollar a este paciente diabetes insípida, ¿no? Y cuando hay invasión del tercer ventrículo también pues, puede haber microcefalia. Bien, entonces este tumor contiene estos quistes de colesterina, ¿ya? Estos quistes exteriores. En la tomografía se ven algunas clasificaciones y la extirpación quirúrgica es el tratamiento. Bien. Ya, los cordomas es de los restos de la notocorda y que empieza desde acá de la zona occipital hasta, puede decir, hasta el hipófisis, ¿no? Entonces, desde esta unión occipito-esfenoidal, que es donde más se presentan los tumores, y al presentarse en esta zona, pues están comprimiendo al tronco encefálico, al cerebelo, etc. Entonces van a dar síntomas relacionados con ello. La superficie nodular, lisa, normal. Y la evolución, como les dije, depende hacia dónde se dirige. Si está en el suelo posterior, puede causar lesiones, como dije, cerebrales, comprime el tronco encefálico. Si está hacia adelante, puede haber hemianopsia, alteración de la nasofaringe y de las redes paranoidales. Y si se va hacia el cuello, puede haber alteraciones en la región cervical, sobre todo presión sobre la médula espinal, que puede ocasionar que el paciente quede parapléjico. Y en el sacro puede haber compresión de la cola de caballo. El tratamiento de la extirpación quirúrgica y la radioterapia. El dermoide y teratomas, el dermoide, epidermoide y los teratomas son también un poco raros, pero se presentan hasta el 30% de tumores intracraneales, ¿no? Dependiendo de su localización. Pueden ser centrales o estar a un lado del tronco encefálico o del cerebro. Entonces, cuando pueden estar centrales, pueden estar cerca de la hipófisis o de la glándula pineal o del cuarto ventrículo. Y pueden haber también en la médula espinal. Su aspecto macroscópico, bueno, es variable con disminución quística en algunos casos, ¿ya? Difieren del tipo de tejido, ¿no? El dermoide, el epidermoide, el teratoma. El teratoma, como les dije, tiene distintos tipos de tejidos dentro de él, ¿no? Y el dermoide, el epidermoide solamente tiene capas dérmicas y epidérmicas. Variable localización, pueden haber clasificaciones, como en el caso del teratoma, y la extirpación quirúrgica es el tratamiento. Y ahora, por último, para terminar, lo que es metástasis cerebrales. Las metástasis cerebrales son importantes debido a que muchas veces el paciente también inicia por los mismos síntomas, es decir, cefalea, náuseas, vómitos, pero necesariamente no es un tumor nacido en el sistema nervioso, sino un tumor que viene de otro sitio. Puede ser que el paciente tenga un tumor en el pulmón, no se haya dado cuenta, y ahora haya desarrollado una metástasis cerebral que en realidad está en una zona que causa hidrocefalia. Y entonces es mucho más probable que el paciente sea detectado por esta metástasis. Bueno, y cuando sucede una metástasis, por lo general, pues no va solamente una sola metástasis del sistema nervioso, no son muchos, y entonces se encuentran en distintos estadios
de evolución. Algunos están ya más avanzados, otros menos avanzados. Entonces, eso lo diferencia de los tumores propios del sistema nervioso. ¿De dónde vienen más las metástasis? Vienen del pulmón, de las vías respiratorias y de la mama y del tracto gastrointestinal. Esto, como ven ustedes, va a formar casi un 70% o más de... un 70% o más de los tumores metastásicos. Y las metástasis también pueden ser no epiteliales como la leucemia, que son infiltrativas. La leucemia causa infiltración del sistema nervioso, sobre todo de las meninges. Y la carcinomatosis meningítica también es, por supuesto, otra alteración que se puede producir en el sistema nervioso como consecuencia externa de una alteración carcinomatosa. Bien. Como ven ustedes, tienen que estar a distintos estadios, ¿ya? En distintos estadios, unos más avanzados, otros menos avanzados y en distintas partes. No solamente va a haber una sola lesión, sino van a ser varias las lesiones. Bien, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿el neuronoma del acústico es de qué tipo? ¿Neurofibromatosis tipo 1 o 2? Neurofibromatosis tipo 1. Tipo 1. Sí, claro. Sí.